Amén. Vamos Amén. a la palabra del Señor en este momento y vamos con el pastor Elio en Am- discipulado de Marcos. Amén. Si todos estamos claros de la reflexión, pues vamos directo a la palabra del Señor. Y hoy podemos cubrir el último punto, que es la letra G, la misión de los 12. Pero antes de entrar en el libro de Viken, le voy a pedir a la pastora Marilyn que lea la lectura bíblica. Está en Marcos capítulo 6, versículo del 7 al 13. Amén. Y orando, no uséis vanas repeticiones. Oseas, Marcos, ¿verdad? O Marcos 6. Sí, Marcos 6 al 7. Marcos 6. 6 del 7 al 13. Después llamó. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que alcanzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ellas hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Amén. Sigue. No más. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Gracias, Amén. pastora Marilyn. Letra G, la misión de los 12. Y vamos a pedirle a Sari que lea los primeros dos párrafos. La verdad es que esta sección parece comenzar en el verso 6b. El ministerio de enseñanza de Jesús en Galilea se extendió a través de la obra de los 12, a quienes llamó y comenzó a enviarlo. Apostellen, de donde proviene la palabra apóstoles. Y les dio autoridad exaucia sobre los espíritus inmundos. Qué incomparable educación teológica recibieron estos iletrados pescadores. Aprendieron al hacer, bajo la dirección de aquel que habló como jamás habló hombre alguno. Amén. Gracias, hermana Sari. Había llegado el momento para que los 12 comenzaran su actividad. Habían estado bajo la incomparable instrucción de Cristo. Ahora iban a salir como heraldo de un glorioso mensaje. Los envió de dos en dos. De esta manera, la predicación quedaría confinada por boca de dos testigos. Habría también fuerza y ayuda mutua al viajar juntos. Finalmente, la presencia de dos podría ser de utilidad en culturas en las que las condiciones morales fuesen pobres. Les comisionó para atacar el reino del diablo y les dio poder para expulsar los demonios de los cuerpos de los poseídos. Vamos para Marcos capítulo 3, versículo 27. Marcos 3, 27. La hermana Wanda Rosa puede buscar eso. Después en Juan 12, 31. Papito, si tú lo puedes buscar. Y Lucas 11, 21 al 22. Crespo, si tú puedes buscar eso.
So, vamos a leer Marcos, capítulo Lucas, ¿qué? Lucas 11 del 21 al 22. Estamos en Marcos 3, 27. El 3:27. Eh, Marcos 3:27 me dijiste. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. amén. Amén, amén. Vamos para Juan 12, 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Amén. Lucas 11 del 21 al 22. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas al que confiaba y reparte el botín. Amén. Mire, Jesús le dio autoridad, o sea, exocia a la luz de la palabra a estos enviados. Los hombres tienen autoridad porque Dios se la da. Los padres tienen autoridad sobre los hijos. Eso está en Deuteronomio 5, 16. Igual que los gobernantes de este mundo sobre sus súbditos. Romanos 13, 1. No hay autoridad dada que no venga de parte de Dios. O sea, el gobierno, sea malo o bueno, viene de parte de quién? Viene de parte de Dios. Amén. O los pastores en la iglesia. Hebreos 13, 17. Para los que no les gusta cuando el pastor le da una reprimenda o una corrección. Amén. Si tenemos un pastor en la iglesia o tenemos pastores en la iglesia, es porque a Dios le ha placido. O los jefes sobre sus empleados. Efesios 6, 5. ¿A cuánto le gusta que el jefe le diga lo que tiene que hacer? ¿Verdad que a muchos no les gusta? Amén. Pero si hay un jefe puesto en posición de autoridad, o le guste a usted o no le guste, eso viene de parte de Dios, porque Dios es el que otorga la autoridad. Aquí viene la papa caliente. La tiro, pastor. Tumba las papas sin miedo, sin miedo. Y O no los pidas perdón. o los maridos sobre sus mujeres. Ay, Efesios 5, 22. Mire, ¿cuántos hombres aquí, y no alce la mano? ¿Cuántos hombres aquí son cabeza de su casa? Amén. El hombre fue llamado a una posición de autoridad, inclusivo en su casa, porque esta autoridad viene de Dios, pero no es una autoridad para abusar. Amén. Es una autoridad para tratar a su mujer como vaso más frágil y no provocar a sus hijos a ira. En Mateo 28, 18 habla Jesús: todo en el cielo y en la tierra está incluido en su autoridad. O sea, a él se le dio autoridad en el cielo y en la tierra. Y todo fue creado para él y por él. Y este grado de autoridad fue el que el Señor le entregó a los comisionados. Amén. Los envió de dos en dos y le dio una autoridad directa de parte de Dios. En Marcos 1, 22. Jesús tenía autoridad en la enseñanza de la palabra. En Marcos 1, 27, autoridad sobre los espíritus
inmundos. Este capítulo, los capítulos previos de Marcos que hemos estudiado fue como un instituto teológico y un instituto práctico para que los discípulos pudieran ver el adiestramiento y el poder que ellos iban a poseer. Eso tenía que ser algo grande. Y con todo y eso, después de hacer todas las señales que hicieron, aún los discípulos no entendieron. En Marcos 2, del 10 al 12, autoridad para perdonar pecados. En Marcos 4, del 39 al 41, sobre la fuerza de la naturaleza. Y en Marcos 5, 39, poder y autoridad sobre la muerte. O sea que los discípulos pudieron ver de primera mano y experimentar las grandezas de nuestro Emanuel, Dios con nosotros. Y esta fue la autoridad que se le fue entregada a los discípulos cuando los envió de dos en dos. Pastor, Ahora, repita la última, Marcos 5:39. Marcos 5:39, Sobre. poder sobre la muerte Ok, gracias. y autoridad sobre la muerte. Imagínense qué grande y tremendo es esto, que nosotros hoy en día ese mismo poder y esa misma autoridad fue depositado en vasos imperfectos de barro frágiles. Tenemos que aprender a conocer quién es el que depositó esas grandezas en estos barros, en estos vasos de barro. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? Sí, pastora Yarolin. Pastor Elliot, I'm sorry. ¿Podemos ir para atrás y decirme los versos bíblicos para autoridad de padres para hijos? Sí, estamos autoridad padres para hijos, Deuteronomio 5:16. O sea, honra a tu padre y a tu madre. Y el gobierno. Y el gobierno, Romanos 13:1. 1. Pastores. Pastores, Hebreos 13:17. Jefes. Efesios 6:5. Y esposos. Efesios 5:22. Thank you. Amén. Ok, pues vamos, cuando Jesús estaba enviando a los 12 a predicar el evangelio del reino, lo que estaba haciendo era enviarlo a reclamar su autoridad y su poder. Amén. Cuando nosotros predicamos el evangelio, cuando nosotros compartimos el evangelio, estamos reclamando la autoridad y el poder de Dios, de Cristo en esta tierra. ¿Quién es el Rey de Reyes y el Señor de Señores? Cristo. Amén. Acuérdense que el enemigo es el príncipe de este mundo, que el Señor los reprenda, porque los gobiernos se han postrado ante este príncipe. Amén. Pero de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Amén. El Rey de Reyes y el Señor de Señores, el que tiene la máxima autoridad, es Jesús, Jesucristo, el Rey. Amén. Vamos a continuar con los próximos dos párrafos. Léelo, Jorge Crespo. Salieron de dos en dos con el propósito de testimonios y compañerismo. Debían viajar frugal y urgentemente, dependiendo de Dios y la hospitalidad de aquellos que lo recibieran.
Nótese la progresión en las restricciones, solamente bordón, posiblemente como protección en contra de los perros, no debían llevar alforja, ni pan, ni dinero, moneda de cobre, en el cinto para cobrar alimentos. Calzarían sandalias y no usarían dos túnicas, una túnica o una camiseta justo a la piel. Dos camisas contribuyen un lujo extraordinario para viajar. Tales requisitos tenían que cumplirse solamente durante el breve lapso de este ministerio en Galilea. Pero el principio que expresaban es implicable para todos los tiempos. El servicio de Dios es todavía asunto de extrema urgencia y exige absoluta autodedicación. Amén, gracias, hermano Jorge. Oiga, ¿por qué cree que el Señor los envió de dos en dos? Vamos a abrir el foro. ¿Por qué usted cree que el Señor los envió de dos en dos? ¿Quién me puede contestar esta pregunta? Wanda Rosa. Que la palabra dice que si uno se cae, el otro puede levantarlo. Amén. Excelente. Vamos para Eclesiastés capítulo 4, del 9 al 12. Eclesiastés capítulo 4, del 9 al 12. Virgen, si lo tiene, léelo. Aquí. Pues, ¿lo abriste? ¿Está ready? Amén. Ahí está abierto. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Sigue, hasta el 12. Porque si cayeren el uno, levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Hasta el 13. Ay, es que no veo bien, pastor, perdone. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Amén. Mire, ¿por qué el Señor los envió de dos en dos? Amén. Número uno, sí, pastora Yarolin. Pastor Elio, otra razón de la cual el Señor lo envió dos es porque el testimonio del otro le da énfasis. Y el mejor ejemplo lo tenemos en Jesús cuando muere en la cruz y se lleva que el buen ladrón, porque ese fue el testigo para decir, a él lo crucificaron. Y Dimas. El nombre de él es Dimas. Sí, alguien más, excelente. ¿Alguien más quiere? Sí, pastor. No, eso era. También el que tengas otra persona sirve de testigo. Amén. Eso es una. También él nos quiere decir que esto no es un evangelio para individualistas, es comunitario. O sea, con dos, si vamos a Deuteronomio, lo acabo de buscar, 19:15, por dicho de dos o de tres testigos, se decidirá todo asunto. O sea que siempre es bueno tener testigos. Amén. Amén. Acuérdense que los discípulos iba a ser la primera vez que ellos iban a salir solos sin su maestro. Y la semana pasada aprendimos, o hace 2 semanas, que Jesús estaba durmiendo y se levantó una tempestad y ellos básicamente remaron y trataron de salvar la embarcación. Y la primera persona que ellos tenían que pedirle, ¿quién era? A Jesús. Y fue la última persona
que ellos se acordaron. Eso no le acuerda a alguien. Muchas veces entramos en problemas y en vez de pedirle al Señor primeramente, nosotros agotamos todos los recursos habidos y por haber. Pues los discípulos tenían que salir de dos en dos. Número uno, no estaban acostumbrados a estar sin su maestro. ¿Ok? So, eso iba a permitirle la comunión fraternal entre ellos. Por eso leemos en Eclesiastés capítulo 4 del 9 al 12, amén, que ellos es bueno estar respaldado de alguien, amén, porque si uno cae, el otro ¿qué puede hacer? Lo puede levantar, serviría de mutuo socorro ante las adversidades, podrían aconsejarse mutuamente ante las dificultades, recibirían ayuda y aliento el uno del otro. Y como la pastora Yarolín acaba de decir, según la ley, serían testigos válidos al ser al menos dos. Amén. Y Elio, quiero añadir algo, y esto es muy importante que también nosotros como discípulos entendamos. A veces cuando estamos frente al maestro, avalamos todo lo que dice el maestro. Vuelvo y repito. A veces cuando estamos frente al maestro, avalamos todo lo que dice el maestro. Pero cuando debemos estar solos y poner en práctica lo aprendido, tenemos que hablar el idioma que el maestro nos enseñó a hablar. Y esto es importante, porque hay muchos que quieren ser pastor, pero no quieren pasar por el proceso de la oveja. Entonces, si uno no entiende el proceso de la oveja, del discipulado, jamás y nunca tú vas a poder ser un buen pastor. Con esto te explico algo. El Señor en menos de 3 años educó a estos pobres hombres. Y fíjate cómo es que Max Lucado, Beacon dice claramente en los primeros dos, en el segundo párrafo, dice: qué incomparable educación teológica recibieron esto. No sé si le pasó esto por encima como una bola corriendo a las millas. Estos iletrados pescadores. Iletrados, en otras palabras, son unos imberbes. Son personas que no saben de letra, que no han estudiado, que no tienen escuela, que no tienen universidad y no son apostoletes, ni que son pastoretes, ni evangelistetes. Son unos pobres pescadores. Pero mira cómo Beacon dice: qué incomparable educación teológica del mejor maestro, del maestro antes de predicador. Jesús era maestro. Amén. Aprendieron al hacer, bajo la dirección de aquel que habló como jamás habló hombre alguno en la tierra. Contra mi hermano, 3 años, eso es un bachillerato, Elio. Amén, seguro que sí. Es un bachillerato, mano. Y ahora vamos a ponerlo en la práctica. Ahora vamos de 2 en 2. Ya dejen los grupitos de los bochincheros y los chismosos que siempre están buscando los chismes de grupo. No, ahora son de 2 en 2. Y vamos a poner en práctica lo que yo, el maestro, les enseñe. Dígame. Amén, amén, amén. ¿Qué quiso decir el Señor cuando mandó a sus discípulos que no llevaran nada por el camino? ¿Ok? Piense en esta pregunta. Si el reino del Señor fuese de este mundo, Él nunca habría dado las instrucciones de no llevar nada innecesario para el camino. Son precisamente lo contrario a lo que el líder mundano normal ordenaría. Vamos para Jeremías 29:11 y Isaías 55:8
y después Miqueas 4:12. Pues Jeremías 29:11. Si lo tienes, papito, búscalo rápidamente. Isaías 55:8. Búscalo, Félix. Y Miqueas 4:12. Miriam, si lo puedes leer. Amén. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Amén. Isaías 55:8. Bueno, a lo que busca Isaías 55:8, vamos para Miqueas 4:12. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Amén, amén. Vamos para Isaías 55:8. Ok, lo voy a leer yo. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Amén. Los discípulos habían de salir sin provisiones, ni pan, ni alforja, ni dinero, ni, mira, en el cinto. O sea, si llega a ser un líder mundano, el mundano jamás va a entender la mente de Dios. Tal vez para los fariseos eso hubiese sido el disparate más grande. ¿Cómo tú me vas a mandar a un viaje? No me vas a dar dinero para hospedarme, no me vas a conseguir hotel. Me vas a decir que me vaya con la misma ropa, solo con un bastón para poder caminar y poder defenderme de los perros y los animales. Eso era una locura. ¿Cuántos predicadores hoy en día, pastor, tú crees que van a hacer eso? Llevarse una camisita o llevarse solo un traje, un par de zapatos, un par de medias, no llevar dinero, no llevar nada, no saber dónde se va a quedar, solo ir por fe confiando en Dios. Tacho, pero mira, Elio, es que cuando tú lo lees así cuando tú lo lees literalmente, como que tú piensas, pero venga, pero Jesús se volvió loco. ¿Qué pasó aquí con Jesús? Que se le patinó el coco. Hermano, yo te voy a decir una cosa. Volvemos y decimos, es una escuela de 3 años, menos de 3 años. Lo estás enviando de 2 en 2 y ahora no puedes llevar pan. En otras palabras, si comienzas a comer galletitas por el camino, lo que le va a dar es sueño y no van a hacer el trabajo. Si van a comer los sándwiches, si van a comer pan con mantequilla y jamón, se me va a quedar por el camino. O sea, esta es la manera que yo lo puedo ver. Número 2, dinero para evitar, qué sé yo, cualquier tipo de negocio. Comida también, ¿sabes por qué? Porque los animales olían la comida de lejos. Por ejemplo, los osos te huelen de lejos a millas, que hay comida por allí o hay alguien por allí pasando, la sangre, la huelen los osos a las millas. Entonces, imagínate, solamente le permite sandalias y el bastón. Y el bastón. Tiene un sentido profundo y tremendo cuando tú estudias esta magnitud de este mandamiento, de esta comisión. Pero no voy a seguir hablando. Amén. Habían de confiar. Excelente, pastor. Habían de Jorge Crespo, perdóname, Helio, Jorge Crespo quiere decir algo. Ok, Jorge. Yo creo que el propósito, ¿verdad?, de que no andaran con nada era para que no dependieran de nada material para servir. Exacto. Amén. Amén. Seguro que sí. Seguro que sí. Excelente. Habían de confiar que Él supliría estas necesidades.
podían calzar sandalias y un solo bastón, tal vez para usar protegerse de los animales, y solo una túnica. Desde luego nadie iba a envidiar las posesiones de los discípulos, ni se sentiría atraído al cristianismo para la perspectiva de enriquecerse. Y todo poder que pudiesen tener los discípulos habría de venir de Dios. Tenía una total dependencia. Vamos para Mateo 6, del 31 al 33. Pastora Marilyn, Mateo 6, del 31 al 33. Filipenses 4, 19. Jorge Molina. Primera de Pedro 5, 7. Cristian, si lo puedes buscar, búscalo. Primera de Pedro 5, 7. Amén. Vamos a empezar con Mateo 6, del 31 al 33. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Amén. Vamos para Filipenses 4, 19. Filipenses 4, 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén, 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 amén. Primera de Pedro 5, 7. Primera de Pedro 5, 7. Echando todas vuestras ansiedad sobre él, porque tiene cuidado de vosotros. Amén. Él tiene cuidado de nosotros. Él es nuestra provisión. Amén. Él va a cuidar de, mira, si el Emanuel Dios con nosotros envió a los discípulos, y mire la fe de los discípulos, porque usted también tiene que ver la fe de los discípulos. Los discípulos decidieron actuar y caminar en fe. Un discípulo intrépido como Pedro, yo me sorprendo que Pedro no lo cuestionó. Que Pedro no le dijo, pero ¿cómo tú nos vas a enviar allá afuera si no tenemos nada? Sí, Pastora Yarolin. Él no envió a Pedro. Él le dijo, quédate tú conmigo. Amén, amén. Imagínense el resto de los discípulos, la fe de ellos. ¿Cuántos de nosotros nos atreveríamos a ir? ¿Verdad que no? La pregunta, ¿qué quiso decir el Señor cuando mandó a sus discípulos que no llevaran nada para el camino? Ahora que hemos cubierto esto, ¿quién puede contestar esta pregunta? Jorge Crespo, dale. Que dependieran de él, que él iba a suplir todo. Amén. La provisión está en Dios. Por eso nosotros como los discípulos tenemos que estar siempre confiando en el Señor. Aunque las circunstancias se pongan adversas, si el Señor lo dijo, mire, haga como el pastor Helio, si el Señor lo dijo, yo lo creo. Está en su palabra, está plasmado en su palabra. Si en su palabra dijo, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Mire, aférrese a eso. Después que usted camine en el propósito del Señor y usted ponga su confianza en el Señor, ¿qué va a suceder? El Señor va a hacer. Ellos deberían de confiar y tener
plena fe en Dios para su provisión. Ellos solo debían llevar su bastón y su ropa puesta. No debían llevar nada más para el viaje. Esto podría parecer una locura, pero les serviría para comprobar la ayuda constante de Dios. Amén. So, cuando la cosa se ponga difíciles para nosotros como creyentes, porque ¿cuántos saben que van a venir las vacas flacas? Van a venir a tocar la puerta las vacas flacas. So, cuando lleguen las vacas flacas, tenemos que poner nuestra confianza en el Señor. Porque Jesucristo dijo, en este mundo tendréis aflicción. O sea, como el pastor dice, esto no va a ser todo el tiempo color de rosa. Esto no es prosperidad todo el tiempo. Aquí nosotros en Casa de la Fe predicamos y enseñamos la palabra como es. ¿Ok? Los momentos difíciles van a llegar, pero tenemos que tomar a los discípulos como ejemplo. Y a veces necesitamos tener una fe tan grande de parar de estar cuestionando a Dios y solo movernos en fe. Amén. ¿Cuántos pueden decir conmigo? Yo de hoy en adelante me voy a mover en fe. Amén. Y Amén. fíjate, Elio, si estamos viendo todos estos capítulos, todos los sucesos, ha creado desde que comenzó Jesús en la tormenta, el revolú allí que pasó en Gádara, la cuestión con la hija de Jairo, la situación con la mujer del flujo de sangre, todos estos sucesos apuntan a que tenemos que estar sujetos a nuestro Dios y que nuestra dependencia viene totalmente de nuestro Dios. Nuestra dependencia no está ni en el Weather Channel, ni en el Credit Bureau, ni en el doctor, ni en el abogado, ni en la demandita, ni en el trabajo, ni en el jefecito. Nosotros, nuestra dependencia tiene que estar constantemente en Dios, en nuestro Cristo. No podemos depender de nada material. Y esto es lo que Jesús establece en la vida de estos hombres que estaban comenzando su proceso. Porque él sabía, ya Jesús sabía el final de cada uno. Ya Jesús sabía dónde se iban a meter. Ya Jesús sabía que este discipulado y este apostolado de estos hombres iba a redundar en muerte. En muerte. Por ende, tenía que trabajar lo más pronto posible Jesús en el corazón de estos apóstoles para que tuvieran toda la fe del mundo. Toda la fe del mundo. En poquito tiempo. Es difícil, hermano. Sí. Es difícil porque aún así Pedro lo negó. Amén. Bueno, pero ahí nos vamos. Amén. Excelente, pastor. Vamos a seguir con la lectura, pero antes, como dicen los americanos, food for thought. Voy a hacer esta pregunta. ¿Cree que este principio se respeta en el cristianismo contemporáneo? Claro que no. Yo te contesto rápido. La gente se molesta. Se molesta por todo, porque mira, un pastor que hable la verdad es target. Por eso es muy importante que los pastores nos unamos en un mismo pensamiento, que hablemos el mismo idioma. Porque un pastor como yo siempre va a estar encontrándose con la piedra, Helio. Amén. La gente se molestan. Y tiran, tú sabes, sus dardos y sus cosas. Ya yo estoy curado de espanto, tú sabes. Pero hoy en día es peor. Amén, amén, amén. Usted, mire, usted póngase a hacer cálculo para mover al Papa, para dar uno de sus mensajes, para ir a uno de estos países. Pastor, ¿cuántos millones tú crees que se gastan para movilizar al Papa? Millones largos.
Nada más el papamóvil ese, el dichoso carro ese, moverlo de un lado a otro, son 7, 8 millones de dólares. Y Mover el solo papa, por el papamóvil. por el papamóvil que está cubierto de cristales a prueba de bala. El detalle de seguridad. Ellos me imagino que tienen que rentar un hotel entero y tener ahí todos sus detalles de seguridad. Y olvídate, Pastora Yaroni, ¿quería decir algo? Sí, que no nos vayamos muy lejos. Ese es el Papa y el mundo lo conoce, pero hay muchos pastores que no van a una iglesia humilde a llevar un testimonio, una prédica, porque tienen writers, porque quieren el mejor hotel, porque quieren las mejores comidas. Y si no le das de lo mejor, no vienen. Y si tu iglesia tiene menos de 300 personas, tampoco quieren venir. No nos vayamos muy lejos. Estamos hablando del Papa, que es conocido mundial y ya eso está establecido de hace mucho tiempo. Vamos a hablar de los que dice somos cristianos y predicamos la palabra, pero la predicamos with stipulations. Amén. Mira, Helio, a mí me pasó algo anoche, te voy a contar algo, con un obispo de aquí que lo que hace es perder el tiempo. Que llega a 60 años, dice él, tengo 60 años en el evangelio. Y me parece degradante y una falta de respeto a Dios que tú te pongas a defender a Bad Bunny siendo un obispo que tiene 60 años perdiendo el tiempo ahí. Wow. Y yo lo cogí y acabé con él. Porque a mí me importa un bledo que lo que tú pienses. Terminó diciendo, yo he ido a tu iglesia a predicar mucho cuando estaba Mario. Y yo le dije, y yo le di un like así. Porque ¿qué importa que tú tengas 60 años, 50 años, 45 años en el evangelio? ¿Qué importa que tú te llames obispo? ¿Qué importa que tú tengas, que tú prediques en Nepal, en África, en el Congo belga? ¿Qué importa? No sea que después de haberlo predicado todo, enseñado todo, vaya a ser descalificado. Amén. Y yo con esa gente no quiero estar al lado de ellos. Porque esos son los que la Biblia llama que son impíos. Que sabiendo la palabra, niegan la eficacia de esta. Le dice Pablo a su hijo Timoteo, apártate de ellos. Estamos en un tiempo, Helio, que a lo malo se le llama bueno. Defienden el homosexualismo, defienden el transgénero. Esos son los de izquierda. Y yo acabé con él. Yo quisiera que tuviera todos esos textos. Wow. Entró el hijo, acabó, trató de darme. Yo le dije, tú también eres otro, que si no te arrepientes te vas para el infierno. Wow. Es que yo no tengo problemas con quedarme sin amigos, Helio. Yo no tengo problema, es que no tengo problema, créeme. Yo no tengo problema con eso. Después que Dios esté conmigo, Cristo y mi esposa, ya que se vaya todo el mundo. ¿Cómo que se llama la canción? Que se den todo, menos supres. Que se larguen todo. Porque esta ciudad lo que está es perdiendo el tiempo, un chorro de pastores, mi hermano, ¿sabes? Estamos en la recta final donde nuestro corazón. Ay, ahorita me llama un policía que vio los textos y me felicitó, pastor, te felicito. Así se habla. Amén. Porque es que estamos mal. El Señor los envió de 2 en 2. ¿Por qué? Para crear una experiencia y una expectativa en el corazón de estos hombres. Amén. De estos hombres. Y gracias a ellos, tenemos que darle gracias, Helio, al trabajo que hicieron esta gente ahí. Porque de ahí que comenzó el evangelio a regarse como pólvora. Por el trabajo arduo de estos hombres que predicaron el evangelio de Cristo. Como yo le decía ayer al obispo de Cartón. Le decía, 60 años para que usted los quiere. 60 años no, yo no le decía a usted, yo le decía, señor fulano, ¿para qué tú quieres los 60 años? Si no está pasando nada. Señor nos cuide y Señor nos guarde.
La venida del Señor está a las puertas, hermano. No estamos para perder tiempo ni para pasar mano. Yo no necesito amigos así. Amén. La Excelente. verdad ofende. Amén. Crespo. No, yo quiero felicitar al pastor porque esta mañana yo me gocé leyendo los textos eso y el pastor se lo dejó en la mano. Pero tú, una pregunta, Jorge. Tú que estás de dos en dos, ¿tú aportaste algo a lo que yo dije? Dijiste gracias, pastor, por defendernos. No escribí nada, no Ahí está. escribí nada. Pero sí estaba leyéndolo y I was following it up with it y tacho, se la dejaste en la mano. Claro. Y no es cuestión de uno crear una competencia, porque eso es diabólico. Es la apologética del evangelio, la apología del evangelio. Defender lo que se supone que defendamos, no pasar la mano. Yo no estoy de lo que voy a dar amén. Ay, qué bueno. Felicidades a Bad Bunny, pues porque lo critican. Así mismo dijo. Yo quisiera que yo te voy a enviar los textos, Pastor Helio. Felicidades a Bad Bunny porque lo critican, pero él está promoviendo el amor, el patriotismo puertorriqueño. Mire, señor. Pastor. Ajá. You sound Uy, like me asustaste. Paul, Te tienes dos orejotas ahí grandes con New York Yankees. Hey, pastor. you sound like Paul already. Amén. Miriam. Mire, para añadir un poquito antes de terminar el temita antes de él hablar, lo primero que él dijo fue antes de darle gracias a Dios. Él dijo eso. Antes de darle gracias a Dios. Eyes out. O sea, yo dije, wow, No, pues. Me quedé bien bruto, pues yo dije, O sea que antes de puso darle a Bob gracias a Bunny Dios. antes que a Dios. No. Bad Bunny dijo antes de darle gracias a Dios. Ok. Eyes afuera. out. O sea, primero es eyes y después Dios. Yes. Okay. Hermano, es que uno no le debe hacer caso ni a nada de eso de Bad Bunny. Nosotros, nuestro ideal es Cristo. Nuestra identidad es Cristo. Sí, Yaro. Mira, muchos de los artistas, actores, todas estas personas que reciben premios, muchos dicen, gracias a Dios. Dios para aquí, Dios para allá, Dios para acá. ¿Pero qué Dios? Ajá. ¿De qué Dios están hablando? Ahora, el que se paró allí y dijo, le doy la gloria a Cristo porque me salvó, y dijo el nombre de Jesús 5 veces, recibiendo su Grammy, él se puso a Dios en alto. Le puso el nombre que es. A mí no me mueve una persona que habla de Dios, porque yo no sé de qué Dios están hablando. Si es Dios con letra minúscula o el Dios el Dios de nosotros. Amén, Félix. Ese mismo Dios que me refiero, de la de minúscula. Ellos hay un Dios ahí, sí. Claro. Amén. Mira, hermano, Helio, y para terminar. En la unión está la fuerza. Y yo les decía un poco de cantantes cantantes de baño, que ninguno se quiere coger la candela al señalar la verdad. Ni aun los cantantes seculares quieren decir, ese tipo no canta y ese tipo lo que es un pervertido sexual. No lo quieren. Quieren apoyar. ¿Por qué? Porque se quedan sin seguidores, se quedan sin likes y tienen temor a que se queden las plataformas sin seguidores. Si su pastor está hablando la verdad, hable y comente y diga, estoy de acuerdo con mi pastor. Y no se quede callado, porque el que calla otorga. El que calla otorga. Y por eso lo mandó de dos en dos, para que fueran con testigos. Con testigos. Si a ti te falta algo, habla tú. Dilo tú. No necesitamos aquí gente que nos aplaudan en secreto. Esto hay que hacerlo en público. En público. Y señalar lo que está mal.
Lo que está mal se señala. Y aunque nos quedemos nosotros con 5 en casa de la fe, seguiremos señalando la maldad, el pecado. Juan el Bautista, su final fue cortarle la cabeza. Todos esos apóstoles, patas arriba, murieron todos por la causa del evangelio de Cristo. Seamos públicos. Tenemos que abrir nuestra boca. Basta ya de pasarle la mano al pecado. A mí no me sorprende, y esto lo sabe Wilson Mercado, a mí no me sorprende nadie que esté bajando fuego del cielo, ni aceite del cielo. Yo soy un tipo que soy bien gnóstico en ese momento. A mí nada de eso me mueve, nada de eso me mueve. ¿Por qué? Como yo le decía ayer al obispo de Cartón, por sus frutos se conocen. Y tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Porque el diablo sabe la Biblia, el diablo cree y tiembla, el diablo habla lenguas, el diablo hace milagros. Hermano, ¿hasta dónde vamos a llegar? Ay, ya yo estoy agitado aquí. Búscame la pastilla, beba. Amén. Vamos a seguir la lectura. Excelente para cerrar, pero sí, seguro que sí. Y esto lo vamos a cubrir ahora en este punto. Los próximos 2 párrafos, papito, léelos rápido en el libro de Beacon. Amén, amén. Búscame las pastillas. Además, Jesús les recomendó a sus discípulos que posaran en una casa hasta que salieran de aquel lugar hacia otra villa. No debían ofender a sus hospedadores buscando otra situación más cómoda o quizás quedándose demasiado tiempo. En la segunda centuria se hizo necesario que la iglesia estableciera reglas para dirigir a los profetas itinerantes. Por otra parte, todos aquellos que algún lugar no los recibieran ni oyeran debían recibir una severa amonestación. Cuando los discípulos salieran de allí, tenían que sacudir el polvo que estaba debajo de sus pies para testimonio a ellos. La responsabilidad del rechazo quedaba sobre estos. Era costumbre de los judíos, cuando salían de un país de paganos, sacudir el polvo de sus calzados para que no se contaminara su tierra sagrada. La acción requerida por Jesús declararía que esa villa era pagana, con la esperanza de que siguiera el arrepentimiento. Amén, gracias, papito. Debían aceptar la hospitalidad de parte de quien se les ofreciese y debían quedarse allí hasta que saliesen de ese lugar. Esta instrucción, y ponga atención a esto, esta instrucción impedía que fuesen cambiando en busca de un alojamiento más cómodo. Su misión era predicar el mensaje de aquel que no se agradó a sí mismo. Mire, Jesucristo. ¿Usted no cree que Jesucristo estaba súper cómodo en su gloria, en el cielo? No tenía que pasar trabajo y vino a este mundo a nacer en un pesebre. Vino en este mundo a tener que trabajar. Mire, se crió en Nazaret. Nazaret era criarse como en la perla, era criarse como en el Capotillo que hablan en la República Dominicana. Era uno de los barrios más malos. Por eso decían, algo bueno saldrá de Nazaret. ¿Entiende? Y él dejó todas sus comodidades. Y muchos predicadores, como dijo la pastora Yarolin, como dijo el pastor Luis, si no lo alojan en un hotel 5 estrellas, no se sienten aptos para venir a compartir la riqueza que Dios ha depositado en un vaso de barro. Por eso, para mí es un orgullo que el apóstol Wanda Rolón esté como cobertura de esta iglesia, porque una señora tan reconocida, con tanta trayectoria,
que venga a una iglesia humilde en el Bronx a estar con nosotros un weekend entero, para mí eso es algo grande. Claro. Yo no sé para ti, para mí eso Claro. es algo grande. Esta señora, Dios la usa en muchos países. ¿Entiendes? Ella no tiene necesidad de venir, ella lo hace por amor. Por amor. Ahí podemos ver el Espíritu de Dios reflejado en la pastora Wanda Rolón. Sí, pastor. Noelio, y gracias por hacer un acknowledgement tan bello como lo estás haciendo. Y te agradezco, porque honestamente la pastora Wanda viene aquí a no buscar nada, pagándose sus gastos. Nosotros lo menos que hacemos, lo menos que hace Yaro es ponerle un hotel. Un hotel. Ella no quiere llevarse dinero, ella no se quiere llevar nada. Entonces, aparte de esto, Helio, duele en el corazón que hoy en día este evangelio se haya prostituido de una manera en cuanto a la manipulación de las finanzas. Si no se le paga a un cantante cierta cantidad de dinero, no van. Si tú no le pagas a un predicador, hotel, transportación, pasaje en primera clase, buenas comidas, buena agua, toallitas tibias, no van. Wow. Eso es lo contrario. El mensaje espiritual que está llevando aquí Jesús con los de dos en dos es el mismo mensaje que nos está dando a nosotros hoy en día. Vayan. Lleven ustedes, no vayan a buscar nada. Dependan de mí. Porque si dependen de mí, yo soy el dueño del oro y de la plata y yo les voy a suplir. Lleven, siembren, den, siembren ustedes en el nombre del Señor. Pero no, todo el mundo quiere ir a los lugares a buscar a la linda. Y no queremos ayudar, no queremos. Duele esto en el corazón porque cuando tú ves lo que está pasando en las diferentes iglesias, en estas grandes iglesias grandotas, lo que ahí se mueve es dinero. Dinero en masa, hermano. Y es contrario a lo que Jesús nos enseña. Amén. Excelente, excelente, pastor. Mira, ellos no debían comprometer el mensaje buscando lujo, comodidad o una vida fácil. En Proverbios 23 dice, compra la verdad y no la venda. Amén. No, estos predicadores de hoy en día, no todos, porque todavía hoy en día hay buenos predicadores y hay predicadores y predicadoras que son hombres y mujeres de Dios. Amén. Pero el mensaje, el evangelio no está a la venta. Amén. No está a la venta. Si un hogar rechazaba a los discípulos y su mensaje, no estaban obligados a quedarse. Esto sería echar las perlas delante de los cerdos. Mateo 7:6. Léelo, Marilyn. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Amén, amén, amén. Mire, al irse, los discípulos debían sacudir el polvo de la planta de sus pies, simbolizando el rechazamiento de parte de Dios de aquellos que rechazan el llamado de su Hijo amado. Este polvo, como el polvo de Egipto. Vamos para Éxodo 9:9. Éxodo 9:9. ¿Quién lo tiene rapidito? Quiero escuchar de alguien. Ok, Pastor Wilson, léelo. Éxodo 9:9. Dice, y vendrán a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Amén.
como el polvo de Egipto se tornará para ellos en una plaga y la condenación que sufrirán en el gran día será más pesada que la de Sodoma y la de Gomorra. Mire, el trabajo de nosotros como pueblo de Dios es regar la semilla del evangelio. No te desanimes porque te rechazan. No te desanimes porque te cierren las puertas. Amén. ¿Por qué? Porque tú riega la semilla. Ahora, yo no sé si ustedes han visto a ciertos evangelistas que se meten en las paradas gay. Y esa gente no quieren saber nada, pero nada del evangelio. No quieren saber nada y olvídate, hasta los agreden, los escupen y ellos siguen ahí y siguen ahí y siguen ahí. Al menos que usted no tenga un llamado específico para eso. Al menos que usted no tenga un llamado específico para eso. No se meta en esos sitios. ¿Por qué? Porque usted está tirando las perlas a los cerdos. En Romanos capítulo 1 dice que Dios mismo lo entregó a un espíritu de error para que hagan cosas que no les convienen. Amén. ¿Por qué? Porque cambiaron y dice aún más que ellos cambiaron el uso natural y se encendieron en sus pasiones los unos con los otros. Mire, si Dios te llamó a ministrarle en una parada gay, métete ahí. Por supuesto que sí, pero cada cual en el ministerio tiene su rol. Dios llama a cada cual y lo ubica en el ministerio para hacer diversas funciones. Sí, pastor. Sí, yo estoy de acuerdo contigo 100%, porque yo creo en los llamamientos, en los ministerios especiales. Quizás yo tengo una boca grande y puedo hablar con, tú sabes, y hablar así para que la gente no me ame nunca más en la vida. Pero no todo el mundo es Luis Avilés. Amén. Entonces, claramente el apóstol Pablo, cuando habla de este tema de ministerios especiales, él aborda sobre esto, porque en Efesios habla y él mismo constituyó a unos apóstoles, a unos evangelistas, pastores, maestros, profetas, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, claramente. Y si vamos al libro de Romanos, él también dice, y repartió diferentes dones según la gracia que nos fue dada. En otras palabras, hay personas que tienen que tener sumo cuidado como tú te enfrentas a situaciones. Por ejemplo, yo puedo entrar en un debate apologético de esta magnitud como lo que estamos hablando ahorita. Yo puedo entrar y podemos estar horas ahí y de alguna manera el Espíritu Santo me va a dar la bendición de ganar. Porque te voy a desarmar de todas las formas por la palabra. Pero tú sabes que a veces yo le tengo un poquito de pavor de enfrentarme a los testigos de Jehová, por ejemplo. Testigos de Jehová. Hay personas que pueden enfrentarse a los testigos de Jehová y pueden crear una apología sobre eso. No entro en ese debate porque honestamente para mí ahí significa echarle las perlas a los cerdos. En ese contexto. ¿Me hago entender? No es que yo no pueda, lo podría hacer, pero no me nace, porque ellos salieron de la verdad. ¿Para qué? Para cambiar y crear una palabra de ellos. Ahora,
Hay personas que están llamados, Pastor Helio, brother, a que, mira, y gloria a Dios, y yo sé que el Señor se lo llevó muy temprano. Charlie Kirk, él podía establecer este tipo de situaciones frente a plataformas transgénero, plataformas gays y viceversa. Hay personas que están llamados especialmente para esto. Hermano, yo creo que cada uno, y estoy de acuerdo con el pastor Elliot, cada uno debe tener ciertos límites. Si tú no entiendes y no estás profundamente en la palabra, trata de dejar eso para otras personas, para evitar que se mofen del evangelio. Porque el apóstol Pedro habla de pastorear con cuidado. El apóstol claramente nos habla en múltiples ocasiones que tengamos responsabilidad a la forma de enseñar. Y dice ahí, con esto cierro, dice el apóstol a Timoteo, procura estar aprobado ante Dios como obrero de que no tiene de que como obrero que no tiene de qué avergonzarte, que trazas bien la palabra de verdad. Versión Luis Avilés. Amén. Si no estamos aprobados bien ante Dios, no nos metamos a coger candela. No nos metamos a coger candela. Porque si tú no tienes la aprobación de parte de Dios, no te metas en aguas profundas que te vas a ahogar. Gracias a Helio por ese punto muy importante. Bien, excelente. Y para terminar con este capítulo, vamos a pedirle, Miriam, termina la lectura. Por otra parte, ¿verdad? Los discípulos. Oh, acá abajo. Los discípulos que habían sido llamados a dejar sus labores seculares, escogidos para ser apóstoles y finalmente comisionados para ir con poder sobre los espíritus inmundos, saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. No solo recibieron autoridad, pero la emplearon con éxito. No importa cuán maravillosa sea la preparación y el programa, lo de suma importancia es la realización. No te pedimos conocimiento, pues tú nos los has prestado. Pero Señor, la voluntad, allí está nuestra necesidad amarga. Danos que podamos construir por encima del más profundo intento los hechos. Lindo. Con el poder que Jesús les dio, los discípulos echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. El reino de Dios verdaderamente se había acercado en la persona de Jesús y en la predicación de los discípulos. Amén. Gracias, Miriam. Amén, amén. La doctrina que predicaron, proclamaron que se arrepintiesen. O sea, metanoia, cambio de mente, cambio de gobierno, que salieran de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. O sea, ellos tenían que ser portadores de la luz, ¿ok? Y Jesús dijo, yo la luz he venido al mundo para que el que crea en mí no permanezca en tiniebla. O sea, ¿qué es el arrepentimiento? Es un cambio de mente y de gobierno, es un cambio interno de la mente y del corazón que va seguido por un cambio de vida que produce fruto. Jesús dijo, por su fruto os
conoceréis. ¿Cómo podemos saber que ha habido realmente metanoia en nuestro ser? ¿Cómo tú puedes saber que ha habido metanoia en tu esposo que te dice que se arrepintió, en tu hijo que te dice que se arrepintió, en tu compañero, en tu compañera, en familiares, en tu hermano? ¿Cómo tú vas a saber? Vas a saber por su fruto. O sea, que las cosas que hacía antes ya no las debe de hacer. Tiene que haber un cambio de gobierno, un cambio de estilo de vida, y Cristo tiene que venir a ser el centro, el rey, para tomar cada decisión. Amén. El arrepentimiento implica darse cuenta de que el camino que se ha estado siguiendo era equivocado. El arrepentimiento es mucho más que dejar algún vicio, escuche, y sustituirlo por alguna obra religiosa. El verdadero arrepentimiento significa abandonar la forma en que nos vemos a nosotros mismos y aceptar el veredicto de Dios. ¿Cuánto hoy en día podemos decir, yo he aceptado el veredicto de Dios? Amén. El pecado deshonra a Dios. Eso está en Lucas 15:21. Y nos pone en deuda con él. Lucas 11:4. Y la única manera para poder disfrutar de su perdón y restablecer el honor divino que nosotros mismos difamamos mediante nuestra conducta o actitud denigrante hacia él, es el arrepentimiento. Jesús comenzó su predicación de arrepentimiento diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Marcos 1:15. El gran objetivo de la predicación y por tanto de los predicadores es y debe de ser conducir a los hombres al arrepentimiento, a conseguir un corazón nuevo y un nuevo camino. ¿Alguien quería decir algo? ¿O estamos bien? Amén. No han de divertir a la gente, sino decirle sin rodeo directamente que se arrepientan y vuelvan a Dios. El poder que Cristo les había dado no quedó sin efecto. No lo recibieron en vano, sino que lo usaron rectamente, pues expulsaban muchos demonios y además ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Santiago 5:14. La unción con aceite era un gesto simbólico, y esto el pastor lo ha dicho un sinnúmero de veces. Amén. El aceite no te va a sanar. No pongas tu... Mira, pastor, ¿cuántos cristianos tú no has escuchado que sale un predicador ahí vendiendo, porque no es regalando, vendiendo el frasquito del aceite ungido de las olivas del Monte de los Olivos? Compre este aceite, mande la donación de $49.99 o $39.99 y le vamos a enviar el frasquito, y si usted envía una donación de $59.99 le damos el manual. Ah, pastor, qué mercadeo. ¿Qué tú crees que Jesús hubiese dicho de eso? No, los condena y le entra azote. Le entra azote. Mira, yo te conté que, y esto no fue chiste, esto fue verdad. Por la mitad de la iglesia en Randall pasó una con un pote de Wesson, de aceite Wesson, con un galón así grandote para que llorara por el galón.
Y yo creía que era que me lo estaba regalando. Y yo le dije a la señora esta, le dije, oh, gracias. No, no, es para que ore, para que lo unja. Pero ungir ¿qué? O sea, fíjate la ignorancia de la gente en poner y eso es religión, en poner su fe en un líquido, en un paño ungido, en Gille Ávila, perdonando, en el pastor Luis Avilés, cuando a ti Dios te ha dado poder y autoridad sobre los mismos demonios. Amén. Mire. Pastor. Ajá. Eso mismo iba a decir yo de los que venden los pañuelos con el aceite ungido para que lo ponga ahí que debajo de la almohada. Eso es, ¿cómo es que yo le llamo eso? Ídolos. Esos son los ídolos, la idolatría. La idolatría. Papi tenía una foto de Obama en la nevera, papi. Y yo se la escondí, muchacho. ¿Para qué fue eso? Se puso bravo. ¿Qué? Chacho. Y yo, mira qué lindo. Mira qué clase de cristiano. Mire, la unción con aceite era un gesto simbólico, imagen del poder suavizador y sanador del Espíritu Santo. En la Biblia, como en la parábola de las 10 vírgenes prudentes e insensatas, Mateo 25, del 1 al 13. Por lo tanto, los cristianos tienen la presencia del aceite del Espíritu. Usted no necesita ningún aceite ungido. Claro. Amén. Que nos lleva a toda verdad y nos unge continuamente con su gracia y consuelo. Primera de Juan 2:20. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Si no, pues hemos dado fin al capítulo número 3 de Marcos. El pastor Luis con nosotros. Tremenda clase, papá. Y mira, hablaste del arrepentimiento. Me fui y quiero, para aquellos que nunca han leído mi libro o que lo leyeron hasta una parte y se cansaron, pues yo les voy a traer una parte que yo escribí aquí del arrepentimiento y voy a añadirlo a lo que el maestro trajo. Y si usted quiere escribirlo, usted lo puede escribir. Hay unos principios que yo traje en uno de los capítulos del libro Vivencias, capítulo 2, creo que fue, el libro 2. El arrepentimiento produce, número 1, reconocer el pecado sin excusas. Porque un hijo arrepentido no se justifica ni se victimiza. Un hijo arrepentido llama al pecado por su nombre. Pecado. Y yo utilizo una frase bíblica, Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. Ese no es un hijo arrepentido. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. El arrepentimiento comienza cuando se termina la autodefensa. Rápido, una defensa de lo que hago. No, una persona arrepentida no se autodefiende. Es como cuando, y esto yo lo pongo abiertamente, este ejemplo siempre, y yo se lo decía hoy, cuando a mí me descubrieron el pecado, me decían, cállate la boca. Si hay arrepentimiento, tú no te defiendes. Número 2, el arrepentimiento produce sentir dolor por haber ofendido a Dios, no solo por las consecuencias que ya tú estás pagando. Porque si tienes remordimiento todavía, es que tú no te has, como dijo una vez el pastor Helio, si tienes remordimiento es porque no te has arrepentido. Segunda de Corintios 7:10. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Por eso el foco no es que me descubrieron, sino te he fallado, Padre. Número 3, el arrepentimiento
te hace volver a Dios, a Cristo, con humildad, no con exigencia. Y ahí tú puedes ver que el hijo pródigo le digo, he pecado contra el cielo y contra ti. El hijo pródigo. Porque regresa sin reclamar derecho. Sin reclamar derecho. Sin embargo, el padre le dio anillo, túnica y calzado. El arrepentido sabe que la restauración es por gracia, no es por mérito. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Número 4. El arrepentimiento produce que tú aceptes la disciplina como parte del amor del Padre. No, yo espero que la gente esté captando esto, porque después dicen cosas y yo me quedo con la boca abierta. Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina, porque el arrepentimiento hace que produzca en ti, que tú entiendas la corrección. No es rechazo, es que el Espíritu Santo está usando al pastor para formarte. El Espíritu Santo está usando al líder para formarte. El Espíritu Santo te está usando a tu propia esposa para formarte. Amén. Amén. Gloria a Dios. Un hijo maduro no huye de la corrección. Un hijo maduro aprende de la corrección. Anote esto, hermano, que esto es poderoso. Esto es poderoso. Anótelo. A los que no anotan es porque se graban todo en su mente rápido. Número, yo no sé, ya me perdí. Ya hasta me perdí aquí. ¿Cuál es, mamá? Juandita. 5. Ahora voy para 5, muy bien. El arrepentimiento hace que tú te decidas apartar por completo del pecado y cualquier cosa que suceda lo confiesa. ¡Pum! No te lo guardas. Confesado vuestra falta, dice la palabra. Limpiaos las manos, pecadores, y vosotros los de doble ánimo. Purificad vuestros corazones. Santiago 4:8. Porque el arrepentimiento, como es cambio de mente, lo dijo el pastor ahora, cambio de mente te produce un cambio de dirección. Ya no vas para atrás como el cangrejo, ahora vamos para adelante. Número 6. El arrepentimiento produce en el Hijo de Dios arrepentido frutos visibles de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque tu transformación se redunda en evidencia notable de tu conducta, de tus relaciones, de tus decisiones. Ya tú te portabas de una manera, ahora me porto de esta forma. Ahora yo peleaba hasta con las nubes, ahora no, ahora voy a demostrar el amor de Cristo con aquellos. Hago buenas decisiones. Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Por eso el arrepentimiento verdadero siempre deja una huella. El hijo verdadero arrepentido, donde va, deja una huella buena, buena. Número 7. El arrepentimiento produce en el hijo arrepentido restaurar lo que se dañó. Cuando es posible, tú sabes. Yo decidí, cuando el Señor me llamó a esto, cerrar puertas y arreglar algunas que yo había dañado. Y me puse al día. Para cuando yo me pare ahí, no salgan a la luz cosas que yo con testigos arreglé. Testigos 2. Por eso busca siempre la reconciliación. Busca pedir perdón. Busca perdonar. Busca restitución. El hijo arrepentido busca siempre imitar todo lo posible a Cristo para que demos fruto de arrepentimiento. Lucas 19:8, vemos el caso de Zaqueo. Si me he equivocado en algo, lo devuelvo cuadriplicado. 4 veces. Cuadruplicado. El corazón de un arrepentido no solo pide perdón, también perdona y repara. Número 8, y estamos ya terminando. Solamente estoy añadiendo esto porque me trajo a la mente este capítulo del arrepentimiento que escribí en uno de los libros de eso.
El arrepentimiento produce en el hijo arrepentido vivir agradecido por la gracia inmerecida. Ya tú no vives bajo culpa, ya vives bajo gratitud y obediencia. Segunda de Corintios 5:17, Mari nos leyó la semana pasada, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por eso la gracia no es licencia para pecar. Eso es libertinaje. Eso es ser un charlatán. Tú no estás arrepentido nada. No estás arrepentido nada. Tú lo que estás pasándole la mano al pecado, charlatán. Charlatán. Es poder para vivir en santidad. Sin santidad, nadie verá al Señor, hermano. Sea que tenga 60 años con una sotana de monje, no vas a ver al Señor. No te vista que no va. No va. No va. Y yo no soy juez, ni soy fiscal, ni soy abogado. Es que la palabra es la que me dice a mí. Es la palabra. Y yo soy interlocutor de la palabra de Dios. Y número 9. Un arrepentido camina con dependencia diaria del Espíritu Santo. Sabe que no puede caminar solo. Y que no te hagas el llanero solitario, la llanera solitario, o la Wonder Woman o el Spider-Man. No. Tú tienes que depender del Espíritu Santo. Mira, Félix. Gálatas 5:16 nos dice claramente: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso está claro. Eso está claro. Sabe que sin Dios no puede sostener el cambio. Él te cambió, pero tienes que estar agarrado de Dios todo el tiempo. El arrepentimiento no es un evento, es un estilo de vida. La gracia no es de un solo día. La gracia es todos los días. Su misericordia es nueva cada mañana. Su misericordia nos alcanza. Si abriste los ojos hoy, es porque la gracia te volvió a alcanzar. El arrepentimiento no es llorar por el pecado, es dejarlo para volver al Padre. Gloria al Señor. Tremenda clase, papá.